No puede estacionar aquí. Esto es estacionamiento para Tengo discapacitados. el permiso de discapacitado colgando justo ahí. Necesito ver pruebas de que de verdad es discapacitado. ¿Pruebas? Estoy en una silla de ruedas. Mucha gente finge discapacidades para usar estos ¿De espacios. verdad me está pidiendo que demuestre que soy discapacitado mientras estoy sentado? Las cámaras de seguridad del edificio lo captaron todo. Cada palabra, cada movimiento, cada segundo del encuentro. Y el oficial Eric Nolan no tenía ni idea de que el hombre en la silla de ruedas eléctrica, cargando en silencio maquetas arquitectónicas en su furgoneta, había diseñado 3 grandes edificios públicos en Seattle. Había testificado ante el Congreso sobre derechos de las personas con discapacidad y tenía a un equipo legal especializado en ADA a una sola llamada de distancia. El hombre no estaba entrando en pánico, no estaba suplicando, no estaba intentando desescalar. Era Andre Jefferson, un arquitecto de 41 años que llevaba 8 años navegando un mundo que cuestionaba constantemente su derecho a existir en espacios accesibles. Y ahora estaba a punto de presentar una demanda federal que destaparía un patrón de 6 años de discriminación por discapacidad. Le costaría a la ciudad $750,000, acabaría con la carrera de Eric en las fuerzas del orden y lo mandaría a una prisión federal por violaciones de derechos civiles. Antes de meternos en esta historia increíble, necesito que hagas algo. Deja un comentario ahora mismo y dime desde dónde estás mirando. Tu país, tu estado, donde sea que estés. Y si alguna vez alguien cuestionó tu discapacidad, tu estacionamiento o tu derecho a estar en un lugar al que pertenecías totalmente, dale a suscribirte. Esta historia se vuelve todavía más escandalosa. No vas a querer perderte lo que viene. Andre Jefferson era ampliamente considerado uno de los mejores arquitectos del noroeste del Pacífico. Se graduó con honores del MIT, trabajó para 2 firmas prestigiosas en Boston y San Francisco, y luego abrió su propio estudio en Seattle hace 7 años. Su firma se especializaba en diseño accesible, creando edificios que funcionaban para personas con discapacidades. Había ganado múltiples premios. Había salido en Architectural Digest. Diseñó 3 grandes edificios públicos en Seattle. 8 años antes, Andre había sufrido un accidente automovilístico en la Interestatal 5. Un conductor ebrio cruzó el separador y chocó su auto de frente. Andre sobrevivió, pero su médula espinal quedó seccionada en la 10 vértebra. Pasó 6 meses en rehabilitación, aprendiendo a vivir como parapléjico. Luego volvió a trabajar con un enfoque renovado, hacer que el entorno construido fuera accesible para todos. Conducía una furgoneta especialmente modificada con una rampa lateral para silla de ruedas. Usaba una silla de ruedas eléctrica de alta gama para moverse. Tenía un permiso de estacionamiento para discapacitados emitido por el estado que colgaba de su espejo retrovisor. Tenía placas de discapacidad. Tenía todo el derecho legal de estacionar en espacios para personas con discapacidad. Aquella tarde de martes, tenía una reunión a las 3 en punto con un posible cliente. Un desarrollador quería construir un complejo de uso mixto y necesitaba un arquitecto que entendiera los requisitos de accesibilidad. Andre se estacionó en uno de los 4 espacios para discapacitados, justo frente al edificio a las 2:00. Dándose una hora para descargar sus materiales y prepararse. Su presentación requería maquetas físicas y muestras de materiales. Llegó temprano, desplegó la rampa de la furgoneta, salió rodando en su silla de ruedas eléctrica y abrió las puertas traseras. Estaba transfiriendo cuidadosamente maquetas desde la furgoneta al compartimento de su silla y a un carrito con ruedas cuando una patrulla se detuvo detrás de él. El oficial Eric Nolan tenía 32 años y llevaba 6 años en el Departamento de Policía de Seattle. Lo habían asignado a control de estacionamiento durante los últimos 2 años tras múltiples quejas sobre su conducta durante patrullaje de calle. Su trabajo era vigilar infracciones de estacionamiento en el centro. Cuando Eric vio la furgoneta en el espacio para discapacitados con un hombre hispano moviendo cosas alrededor, algo se activó en su mente. No registró la silla de ruedas eléctrica. No procesó la rampa desplegada. No procesó las placas de discapacidad.
Vio lo que quería ver. Alguien que, según él, estaba abusando del estacionamiento para discapacitados. Salió de su patrulla y se acercó. Andre estaba concentrado en colocar con cuidado una maqueta a escala en el compartimento de su silla. Oyó pasos, pero no levantó la vista hasta que Eric habló. No puede estacionar aquí. Esto es estacionamiento para discapacitados. Andre levantó la vista desde su silla, confundido. Literalmente estaba sentado en una silla de ruedas eléctrica de $12,000. Sus piernas estaban inmóviles en los reposapiés. Los controles eran visibles en el apoyabrazos. Señaló el espejo retrovisor de su furgoneta. Tengo un permiso de discapacitado. Está colgado justo ahí. Eric apenas miró el permiso azul, claramente visible a través del parabrisas. Necesito ver pruebas de que usted realmente está discapacitado. Andre lo miró con incredulidad absoluta. Miró su silla, miró sus piernas inmóviles y volvió a mirar al oficial. ¿Pruebas? Estoy en una silla de ruedas. Mucha gente finge discapacidades para usar estos espacios. ¿Me está pidiendo en serio que demuestre que estoy discapacitado mientras estoy sentado en una silla de ruedas? Aléjese del vehículo. Ahora, pregunta rápida para ti que estás viendo. ¿Puedes creer lo que acabas de oír? Escribe tu reacción en los comentarios. Andre sintió que se le acumulaba una rabia fría. Este oficial lo estaba mirando directamente en una silla de ruedas eléctrica con parálisis visible y le exigía pruebas de que estaba discapacitado. Oficial, estoy sentado en una silla de ruedas eléctrica. Estoy claramente paralizado de la cintura para abajo. Mis piernas no funcionan. Tengo un permiso emitido por el Estado. Tengo placas de discapacidad. ¿Qué parte de esto te parece falsa? El rostro de Eric se endureció. Señor, necesito que se aparte del vehículo para poder inspeccionar su documentación. La voz de Andre se mantuvo calmada, pero helada. No puedo apartarme a ningún lado. Estoy paralizado. Eso es lo que significa la silla. No sea difícil. Muévase lejos del vehículo. Me muevo sobre ruedas porque no puedo caminar. Un guardia de seguridad del edificio había estado observando desde el vestíbulo. Se llamaba Kevin Park y llevaba 12 años trabajando allí. Reconoció a Andre de reuniones anteriores. Cuando vio la confrontación, salió, con el teléfono ya grabando. Oficial, ese es el señor Jefferson. Es arquitecto. Tiene una reunión aquí. Está claramente en una silla. Eric giró hacia Kevin. Señor, esto es un asunto policial. Retroceda. Solo digo que es obviamente discapacitado. Está en una silla. ¿Cuál es el problema? El problema es verificar el uso legítimo del estacionamiento para discapacitados. Andre sacó su teléfono y empezó a grabar. Oficial, para que conste, soy Andre Jefferson. Soy parapléjico. Estoy sentado en una silla de ruedas eléctrica. Estoy legalmente estacionado en un espacio para discapacitados, con un permiso emitido por el Estado visible en mi ventana y placas de discapacidad en mi vehículo. Me está mirando en una silla y exigiendo pruebas de que estoy discapacitado. Estoy grabando esta interacción para mi protección. Eric dio un paso más. Apague esa cámara. Tengo derecho de la primera enmienda a grabar a un funcionario público en público. Le ordeno que deje de grabar y rechazo esa orden ilegal. Una mujer que pasaba se detuvo al oír las voces alzadas. Vio a Andre en su silla rodeado de maquetas arquitectónicas, claramente cargando equipo de trabajo. Vio al oficial enfrentándolo. Oficial, ese hombre está en una silla. ¿Qué está haciendo? El rostro de Eric estaba reening. Señora, siga su camino. Esto no le concierne. Me concierne cuando veo acoso. Mírelo. Está en una silla. Tiene un permiso. ¿Qué más necesita? Se detuvo otro peatón y luego otro. Se formaba una pequeña multitud en la acera, todos viendo lo mismo. Un hombre hispano en una silla de ruedas eléctrica siendo confrontado por un policía mientras intentaba cargar equipo para trabajar. Lo absurdo era obvio para todos excepto para Eric. Andre mantuvo el teléfono en alto. Grabando. Oficial Nolan, dijo, leyendo la placa con el nombre. Usted ha exigido que demuestre mi discapacidad a pesar de la evidencia visible.
Me ha ordenado que me aparte a pesar de que ve que estoy en una silla. Ha intentado impedirme grabar. Esto es discriminación por discapacidad y una violación de mis derechos civiles. Eric estiró la mano hacia el teléfono de Andre. Dije, apáguelo. Andre retiró el teléfono. No me toque a mí ni a mi propiedad. Kevin también estaba grabando. Oficial, llevo 12 años aquí. El señor Jefferson viene regularmente, siempre en su silla, siempre profesional. Esto es acoso. Un hombre con traje empujó entre la multitud creciente. Paul Reynolds, el desarrollador con el que Andre debía reunirse. Había bajado temprano para ver si Andre ya había llegado. «Andre, ¿qué está pasando aquí afuera?» Andre se mostró aliviado. «Paul, este oficial me está pidiendo que pruebe que estoy discapacitado». Paul miró a Eric, miró a Andre sentado en su silla, la rampa desplegada, el permiso en la ventana, las placas de discapacidad. Su confusión se convirtió en enojo. «Oficial, este es mi arquitecto. Tenemos una reunión en 45 minutos. Está claramente discapacitado. Está sentado en una silla. ¿Qué justificación posible tiene para esto?» Eric ya estaba rodeado. Una multitud de unas 15 personas, Kevin grabando, Paul exigiendo respuestas, múltiples testigos con teléfonos y Andre sentado con calma en su silla, cámara encendida, dejando que todos vieran exactamente lo que estaba pasando. «Todos tienen que retroceder, o les voy a cite a todos por obstrucción». Kevin habló. «¿Nos va a citar por mirar cómo acosa a un hombre discapacitado?» Alguien en la multitud se rió. Otros se sumaron. No risa cruel, risa nerviosa ante lo absurdo de ver a un policía exigiendo que un hombre en silla pruebe que está discapacitado. ¿Crees que el oficial se dio cuenta de lo mal que la había cagado? Escribe sí o no en los comentarios. Kevin ya había contactado a despacho de la policía de Seattle para pedir un supervisor. La sargento Grace Lowe llegó 9 minutos después. Se detuvo y evaluó la escena de inmediato. Civiles, muchos grabando, un oficial visiblemente nervioso y defensivo, y un hombre sentado en una silla de ruedas eléctrica con la rampa de la furgoneta desplegada y materiales arquitectónicos alrededor. Se acercó a Eric. «¿Cuál es la situación?» «Verificando elegibilidad de estacionamiento para discapacitados». La sargento Lou miró a Andre, miró la silla, miró las piernas inmóviles, el permiso visible en la ventana, las placas de discapacidad, la rampa desplegada del costado. «Oficial Nolan, está sentado en una silla eléctrica con un permiso válido y placas de discapacidad. ¿Qué exactamente necesita verificación?» Silencio. La sargento Leu se acercó a Andre. «Señor, le pido disculpas por esta interacción. Está claramente estacionado legalmente. Es libre de continuar». Andre asintió. «Se lo agradezco, sargento, pero voy a presentar una queja formal. Este oficial me miró sentado en una silla y exigió prueba médica de que estoy discapacitado. Me ordenó que me apartara pese a que es obvio que no puedo caminar. Intentó impedir que yo grabara. Esto es discriminación por discapacidad y una violación de derechos civiles. Tiene todo el derecho de presentar una queja. Le daré la información». Paul dio un paso al frente. «Sargento, presencié toda la interacción. Daré una declaración. Esto fue indignante». Kevin añadió. «Lo tengo todo en video». Le dijo a un hombre en silla que se apartara del vehículo. Todo está grabado. Varios testigos ofrecieron declaraciones. La mujer que se detuvo primero, varias personas que grabaron, todos describiendo lo mismo. Un policía exigiendo que un hombre en silla probara su discapacidad. La sargento Lou reunió información de contacto. Le pidió a Eric que regresara a su patrulla. La tensión en la mandíbula de Eric mostraba que sabía que esto era serio. Andre terminó de cargar su equipo en la canasta de la silla y en el carrito. Paul le ayudó con las últimas maquetas. Luego Andre subió por la rampa accesible hacia el vestíbulo, con la dignidad intacta. A pesar del intento de Eric de humillarlo, Eric se quedó sentado en su patrulla mirando, entendiendo por fin la magnitud de su error. Había confrontado a un hombre en silla, exigido pruebas de discapacidad, ordenado que se
apartara, cuando era obvio que no podía caminar. Todo en cámara, frente a testigos, sin ninguna justificación. Su carrera había terminado, solo que aún no sabía qué tan completamente. La reunión salió bien. Andre y Paul hablaron del proyecto durante 2 horas. Paul estaba aún más impresionado después de ver la compostura de André durante la confrontación. Al final dijo: «Después de lo que vi hoy, estoy convencido de que usted es el arquitecto correcto. Usted entiende que la accesibilidad no es solo rampas y regulaciones, es dignidad y respeto». Esa noche, Andre contactó al Northwest Disability Rights Center. Se especializaban en violaciones de ADA y discriminación por discapacidad. Cuando escucharon su historia y vieron los videos, aceptaron el caso de inmediato. El video de Kevin era devastador. Mostraba a Eric acercándose a Andre, claramente sentado en una silla de ruedas eléctrica, cargando equipo. Mostraba todo el intercambio. Eric exigiendo pruebas, Andre señalando que está en silla, Eric insistiendo, Andre calmado, la multitud creciendo, testigos protestando, todo cristalino. La investigación de asuntos internos del Departamento de Policía de Seattle se abrió al día siguiente. El investigador era el capitán Thomas Rodríguez, un veterano de 28 años que había visto mucho mal policiamiento. Esto estaba cerca del tope. Vio todo el material, el video del teléfono de Andre, el video de Kevin, la cámara de seguridad del edificio. Cada ángulo mostraba lo mismo. Un oficial mirando a un hombre en silla eléctrica y exigiendo pruebas de que estaba discapacitado. Pero el capitán Rodríguez no se detuvo ahí. Sacó el historial completo de servicio de Eric, y lo que encontró fue profundamente inquietante. En 6 años, Eric había emitido 83 citaciones por estacionamiento para discapacitados. Ese número, por sí solo, no era alarmante. Lo alarmante era el índice de impugnación. 47 de esas citaciones fueron impugnadas en audiencias administrativas. Eso era un 57% de impugnación. El promedio del departamento era 12%. Aún más condenatorio, 39 de esas impugnaciones fueron desestimadas tras la audiencia. Los oficiales de audiencia encontraron que no había ocurrido ninguna infracción. Eric estaba citando a personas que estaban legalmente estacionadas con documentación válida. El patrón era claro. Eric era excesivo en la aplicación de las reglas y con frecuencia estaba equivocado. Y era peor. El capitán Rodríguez analizó la demografía de las citaciones. De las 83, 64 fueron a minorías, 77%, en una ciudad donde las minorías eran 43% de la población. Cuando controló por tasas de impugnación, la disparidad fue aún más marcada. Conductores blancos impugnaban el 18% de las citaciones, conductores de minorías, el 72%. Eso sugería que Eric citaba a conductores blancos que sí estaban en infracción, pero citaba a conductores de minorías que sí tenían la documentación correcta. Rodríguez también encontró 12 quejas previas específicamente sobre la conducta de Eric durante esta labor. No quejas sobre las citaciones en sí, sino sobre cómo las ejecutaba. Exigía pruebas adicionales más allá de placeres emitidos por el Estado. Cuestionaba la legitimidad de discapacidades visibles. Hacía comentarios ofensivos. Perfilamiento racial. Las 12 quejas habían sido desestimadas por evidencia insuficiente o marcadas como consejería brindada. Sin disciplina, sin reconocimiento de patrón, sin intervención. Rodríguez hizo lo que el investigador anterior debió haber hecho. Localizó a los complainants de casos previos y los entrevistó. Entrevistó a Robert Jiménez, un veterano hispano del Cuerpo de Marines que había perdido la pierna derecha por debajo de la rodilla en Afganistán. Robert había sido detenido por Eric 3 años antes. Eric lo acusó de usar el permiso de otra persona. Robert llevaba shorts. Su prótesis era claramente visible. Eric exigió que Robert probara que el permiso le pertenecía, mostrando documentación de su amputación. Robert presentó una queja.
fue desestimada por falta de evidencia porque no había video. Entrevistó a Susan Tanaka, una mujer asiática con esclerosis múltiple. Eric la detuvo 2 años antes. Eric le dijo que no parecía discapacitada y cuestionó por qué necesitaba un espacio de discapacitados si podía caminar al edificio. Susan explicó que la EM causa fatiga y dolor severos y que su discapacidad no siempre era visible. Eric igual le dio una citación, ya la impugnó. El oficial de audiencia la desestimó. Su queja contra Eric quedó como consejería brindada. Entrevistó a Jerome Williams, un hombre hispano con cerebral palsy. Eric lo detuvo 18 meses antes. Eric exigió que Jerome caminara en línea recta para demostrar que realmente necesitaba el espacio. La cerebral palsy de Jerome afecta su gait imbalance. Intentó explicarlo. Eric lo acusó de estar borracho y amenazó con arrestarlo por DUI. Llegó un supervisor y lo dejó ir. La queja de Jerome fue desestimada como no se encontró mala conducta. Cada historia era peor que la anterior. Cada una mostraba a Eric haciendo suposiciones sobre cómo se ve una discapacidad y negándose a aceptar que las discapacidades son diversas. Cada una mostraba que apuntaba a personas que, además, eran minorías. Rodríguez documentó cada caso. Mostró cómo el patrón había estado visible por años si alguien hubiera querido verlo. Mostró cómo cada queja desestimada se trató aislada, sin preguntarse jamás si este oficial tenía un problema más profundo. El informe del capitán Rodríguez tenía 78 páginas. Su conclusión: el oficial Nolan demuestra un patrón de discriminación por discapacidad, sesgo racial y una incomprensión fundamental del Americans with Disabilities Act. Su acoso al señor Jefferson, un arquitecto parapléjico sentado en una silla de ruedas eléctrica, exigiéndole que pruebe su discapacidad, no representa un incidente aislado, sino la continuación de 6 años de violaciones de derechos civiles. Su recomendación: terminación inmediata y remisión al Departamento de Justicia para posibles cargos federales de derechos civiles. Eric fue despedido dentro de 72 horas del incidente. El jefe de policía de Seattle dio una conferencia de prensa anunciando el despido y pidiendo disculpas a Andre y a la comunidad de discapacidad. Pero las consecuencias no terminaron ahí. El Departamento de Justicia sí investigó. Encontraron que el patrón de conducta de Eric violaba la ADA y constituía un patrón de violaciones de derechos civiles. Remitieron el caso a la oficina del fiscal federal. Eric fue acusado de privación de derechos bajo color de ley, un delito federal. Se declaró culpable como parte de un acuerdo. Fue condenado a 6 meses en prisión federal, 2 años de libertad supervisada y una prohibición permanente de trabajar en las fuerzas del orden. Andre presentó una demanda federal, no solo contra Eric, sino contra la ciudad de Seattle, por no abordar el patrón de discriminación de Eric, pese a 12 quejas previas. La demanda alegó violaciones de la Americans with Disabilities Act, violaciones de la Rehabilitation Act, privación de derechos civiles e infligir intencionalmente angustia emocional. Los abogados de la ciudad miraron la evidencia. Múltiples videos desde distintos ángulos, mostrando a Eric confrontando a un hombre en silla y exigiendo pruebas de discapacidad. 15 declaraciones de testigos. El patrón de 6 años. 12 quejas desestimadas que debieron activar acciones. Un demandante arquitecto respetado con credibilidad impecable. Se llegaron a un acuerdo en 8 semanas, $750,000, pero el acuerdo exigía mucho más que dinero. Las reformas incluyeron capacitación obligatoria en ADA para todos los oficiales, capacitación específica sobre derechos de discapacidad y control de estacionamiento, auditorías trimestrales de citaciones para identificar patrones discriminatorios, creación de un enlace de derechos de discapacidad dentro del departamento e implementación de una política que exige revisión de supervisor para cualquier queja relacionada con discriminación por discapacidad. El acuerdo también exigía que el Departamento de Policía de Seattle
publicara datos de todas las citaciones de estacionamiento para discapacitados de los últimos 10 años, desglosadas por oficial, ubicación y raza de la persona citada. La ciudad resistió al principio. Sus abogados dijeron que la publicación expondría a oficiales a acoso. La respuesta de Andre fue simple: la transparencia crea responsabilidad. Si los oficiales aplican la ley de manera justa, no tienen nada que ocultar. La ciudad aceptó. Si crees que este acuerdo fue justificado, escribe "justicia" en los comentarios. La conferencia de prensa del acuerdo fue cubierta por organizaciones de derechos de discapacidad de todo el país. Andre llegó rodando al podio en su silla eléctrica. Soy un arquitecto exitoso. Conduzco una furgoneta modificada. Uso una silla de ruedas eléctrica. Tengo todas las adaptaciones legales que necesito. Y un policía me miró sentado en mi silla y me pidió que demostrara que estaba discapacitado. No porque me faltara documentación, no porque estuviera estacionado ilegalmente, sino porque hizo suposiciones basadas en mi color de piel que anularon la evidencia visible justo frente a él. Se detuvo, mirando directo a las cámaras. Tengo suerte. Conozco mis derechos. Tenía testigos. Tenía video. Tenía recursos para pelear. Pero la investigación del Departamento de Justicia encontró a otras 12 personas a las que el oficial Nolan acosó. Personas que no pelearon. Personas que aceptaron la citación y pagaron la multa porque no sabían que podían impugnarla. En ellos estoy pensando. Por eso este caso importa. La conferencia se volvió viral. El video de Kevin fue visto 35 millones de veces en las primeras 2 semanas. La gente estaba indignada. Un policía mirando a un hombre en silla y exigiendo prueba de que está discapacitado. La imagen era innegable. La discriminación era obvia. Las secciones de comentarios explotaron. Personas con discapacidad compartieron sus historias. Les decían que no parecían discapacitados. Cuestionaban su estacionamiento, les pedían probar sus condiciones, los trataban como farsantes hasta que pudieran presentar documentación. El hashtag #DisabledWhileHispanic se volvió tendencia durante 5 días. Personas compartieron experiencias de enfrentar racismo y ableism al mismo tiempo. Organizaciones de derechos de discapacidad usaron el caso de Andre para lanzar una campaña nacional. La imagen de Andre en su silla cargando equipo con calma mientras lo acosaban se volvió icónica. ¿Qué más prueba necesitas?, preguntaban los carteles de la campaña. El video de la cámara de seguridad se convirtió en material obligatorio en Polisemis. Mostraba exactamente qué no hacer, cómo las suposiciones sobre discapacidad pueden convertirse en discriminación, cómo ignorar adaptaciones obvias puede constituir violaciones de derechos civiles, cómo el sesgo puede cegarte ante la evidencia justo frente a ti. El Departamento de Policía de Seattle implementó todas las reformas. Los datos de citaciones se publicaron en un sitio dedicado. Cualquiera podía buscar por oficial, por año, por ubicación, por resultado. Transparencia total. Los patrones que surgieron fueron impactantes, pero no sorprendentes para defensores. En 10 años, conductores discapacitados de minorías fueron citados a tasas 2,7 veces más altas que conductores blancos discapacitados. Las citaciones a minorías se impugnaban 84% más y se desestimaban 63% más. Los datos revelaron 15 oficiales con patrones similares a los de Eric. 4 fueron despedidos, 6 reasignados, 5 recibieron advertencias finales. Cuando los patrones se hicieron visibles, cuando hubo responsabilidad, la conducta cambió. En el primer año tras el acuerdo, los patrones discriminatorios disminuyeron 46%. La comunidad de discapacidad lo notó de inmediato. Andre continuó con su práctica arquitectónica con propósito renovado. El proyecto con Paul ganó un premio nacional de diseño. Andre se convirtió en consultor buscado en derechos de discapacidad y fuerzas del orden. Testificó ante el Congreso. Se unió a la Junta del Northwest Disability Rights Center. Eric cumplió sus 6 meses en prisión federal. Al salir,
Encontró trabajo de captura de datos por $18 la hora. Perdió su departamento. Su esposa se divorció. Sus padres sintieron vergüenza. Sus amigos lo abandonaron. Se dice a sí mismo que solo hacía su trabajo, pero de noche sabe la verdad. Miró a un hombre hispano en una silla y su sesgo fue tan fuerte que exigió pruebas de una discapacidad que literalmente podía ver. Y le costó todo. Andre todavía conduce la misma furgoneta modificada. Todavía usa la misma silla eléctrica. El video de él cargando equipo con calma mientras lo acosaban se usa ahora en capacitaciones de derechos de discapacidad en todo el mundo. El impacto del caso de Andre se expandió por años. En 6 meses, 23 ciudades implementaron requisitos similares de transparencia para el control de estacionamiento para discapacitados. Departamentos en Los Ángeles, Chicago, Boston y Atlanta crearon programas de capacitación inspirados en las reformas de Seattle. La International Association of Chiefs of Police invitó a Andre a hablar en su conferencia anual. Más de 5,000 jefes de policía lo escucharon contar su historia. Estar sentado en su silla, cargando equipo, y que le dijeran que demostrara que estaba discapacitado. La sala quedó en silencio. El aplauso duró 3 minutos. El video se convirtió en un estudio de caso, no solo de mala conducta policial, sino de cómo el sesgo puede anular evidencia visible. Psicólogos lo usaron para enseñar sesgo de confirmación. Sociólogos lo usaron para enseñar interseccionalidad. Escuelas de medicina lo usaron para enseñar ableys en la sociedad. La firma de Andre creció. Clientes lo buscaban tras ver su historia. Querían un arquitecto que entendiera la accesibilidad como un derecho civil, no como una casilla. Contrató a 3 arquitectos más, 2 con discapacidades. Diseñó una nueva sucursal de la Biblioteca Pública de Seattle, modelo nacional. Cada elemento fue pensado para acceso universal. La American Library Association le dio su máximo premio de accesibilidad. Visitantes ni notaban las características porque estaban integradas con tanta naturalidad. Ese era el punto. Consultó en una gran expansión de transporte, asegurando que nuevas estaciones de tren ligero fueran realmente accesibles. No elevadores escondidos, no rampas como añadido, diseño que preserva la dignidad desde el inicio. Su vida personal también cambió. Conoció a Jennifer, usuaria de silla y abogada de derechos civiles, en una conferencia de discapacidad. Conectaron por experiencias compartidas y un compromiso común. Se casaron 2 años después del acuerdo. Se convirtieron en una de las parejas más influyentes de derechos de discapacidad del país. Testificaron ante legislatures, escribieron columnas, salieron en noticieros, fueron el rostro público de la defensa de derechos. Kevin, el guardia que grabó, también se volvió defensor. Había visto a Andre visitar decenas de veces. Cuando oyó a Eric exigir pruebas a un hombre en silla, supo que debía grabar. Su video hizo el caso innegable. Lo invitaron a conferencias de seguridad para hablar sobre ser un espectador activo, documentar injusticias y alzar la voz incluso cuando incomoda. Paul, el desarrollador, hizo de la accesibilidad un valor central. Cada proyecto debía superar mínimos. Contrató a la firma de Andre como consultora en desarrollos importantes. Creó un fondo para ayudar a negocios a mejorar accesibilidad. El video viral lo cambió. Le hizo ver discriminación que nunca había notado y entender su privilegio de no pensar en escalones, puertas o estacionamiento. La vida de Eric tras la prisión colapsó. El trabajo de captura de datos duró 6 meses antes de despidos. Solicitó 57 empleos en un año. 3 entrevistas. Las 3 terminaron cuando buscaron su nombre en Google. Oficial que pidió a un hombre en silla que probara su discapacidad fue el primer resultado. El video, el segundo. Su foto de arresto, la tercera. Intentó cambiar legalmente su nombre. Alguien en Reddit conectó los nombres. El video lo siguió. Su hermano le pidió que se fuera tras 14 meses. Eric consiguió un cuarto en una pensión, compartiendo baño con 6 desconocidos.
su vida reducida a una habitación y trabajos mínimos. Su esposa se divorció en prisión. Sus padres dejaron de invitarlo. Su hermana lo bloqueó. Sus sobrinos recibieron la orden de no mencionarlo. De noche veía el video en el teléfono, intentando entender su propia mente. Se veía acercándose a Andre, claramente en silla. Se veía exigiendo pruebas, se veía insistiendo. Veía a la multitud, veía a testigos señalando lo obvio. El momento que más lo perseguía, cuando le dijo a Andre que se apartara del vehículo. Andre estaba en una silla. ¿Cómo se suponía que iba a dar un paso? ¿Qué estaba pensando Eric? Sabía la respuesta. No estaba pensando. Estaba asumiendo. Asumiendo fraude. Asumiendo abuso. Asumiendo que un hombre hispano en una furgoneta buena no pertenecía a ese espacio. A veces se decía que fue un error. Pero recordaba el informe. 12 víctimas. 83 citaciones con 57% de impugnación. 6 años apuntando a minorías. No era un error. Era un patrón que Andre expuso. El video vivió para siempre. Estudiantes lo veían en cursos universitarios. Activistas lo compartían. Organizaciones lo usaban. La imagen de Andre, calmado, cargando equipo mientras Eric exigía pruebas, se volvió icónica. Andre nunca quiso ser símbolo. Solo quería estacionar y prepararse para su reunión. Pero la discriminación de Eric lo empujó al foco. Andre usó ese foco para crear cambio. 10 años después, Andre habló en una conferencia nacional de derechos de discapacidad. 2000 personas en la audiencia, muchas sencillas, muchas con discapacidades invisibles, muchas cuestionadas toda su vida. Hace 10 años, yo estaba cargando equipo para una reunión. Estaba sentado en mi silla y un policía me miró y me pidió pruebas de que estaba discapacitado. No porque faltara mi permiso, no porque yo no tuviera documentación, sino porque sus suposiciones eran más fuertes que la evidencia frente a él. La audiencia quedó en silencio. Ese oficial lo perdió todo: su trabajo, su libertad, su futuro. Pero las personas con discapacidad en este país siguen enfrentando discriminación cada día. Ganamos una batalla. La guerra continúa. Más silencio. Así que sigan peleando, sigan grabando, sigan presentando quejas, sigan exigiendo dignidad, porque cada vez que nos negamos a aceptar discriminación, creamos cambio. Cada vez que nos levantamos, nos acercamos a un mundo donde un hombre en silla no tiene que probar que está discapacitado. La ovación de pie duró 5 minutos. Muchos lloraban. Andre Jefferson, 41, cuando le dijeron que demostrara su discapacidad sentado en una silla. 51, ahora, a un arquitecto, a un defensor, aún negándose a aceptar la discriminación como normal. Su historia, capturada en 14 minutos de video, cambió leyes, terminó una carrera, creó sistemas de responsabilidad e inspiró a millones a exigir dignidad. Todo porque un oficial miró evidencia visible y decidió ignorarla. Y porque un arquitecto se negó a dejarlo sin respuesta. Un martes por la tarde, 14 minutos. Un oficial mirando a un hombre en silla y exigiendo pruebas. Y un arquitecto mostrando al mundo cómo se ve la discriminación, incluso cuando la evidencia es imposible de negar. Si esta historia te hizo pensar en las suposiciones que hacemos sobre la discapacidad, compártela. Suscríbete para más historias de responsabilidad. Deja un comentario. ¿Alguna vez te cuestionaron tu discapacidad cuando era visiblemente obvia? Cuenta tu historia. Nos vemos en la próxima.